Muy hermoso la actividad que presentaron el ministerio de Pandero. Y de veras, todo lo que hacemos aquí tiene un propósito: exaltar al que resucitó. Danzaron precioso. La alabanza estuvo fenomenal. Pero en todo, la gloria la merece Él. La gloria la merece Él. Qué bueno que tenemos jóvenes que están esforzándose en dar lo mejor para Dios. Qué bueno que tenemos señoritas, que tenemos un grupo de personas mamás que apoyan a sus hijas para que vengan a prepararse para adorar a Él. Que cuando veamos a cada señorita, a cada niña danzando, veamos una forma de adorar al Padre. Cada pandero, cada levantamiento de manos, cada ritmo tiene una adoración para el Señor Jesucristo. Cada nota de alabanza, cada canto que nosotros levantamos tiene el propósito de adorar al que resucitó. Y cuando nosotros venimos a reunirnos a este lugar, venimos con un solo propósito: de adorar al que resucitó, al que vive, al que está sentado a la diestra del Padre y al que dijo: nunca los voy a dejar solos, porque Él está con nosotros. Qué maravillosa oportunidad hoy, en estos tiempos en que la tradición establece que esta Semana Santa fue la pasión y la muerte de Cristo, pero también la resurrección de Él. Y en este tiempo de reflexión en el cual hasta los que no creen en Cristo disfrutan de las bendiciones de que Cristo haya vivido y pasado por este sufrimiento, porque aunque no creen, disfrutan las vacaciones de Semana Santa. Pero nosotros, como hijos de Dios, cuando tenemos este tiempo tan hermoso de ver que la gente está sensible a escuchar los mensajes a través de la tele, de los radios, a través de internet, que reflexionan respecto al amor y al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por la humanidad. En Jerusalén, en estos tiempos, hay miles y miles de personas buscando entrar a la tumba donde estuvo el cuerpo de Jesucristo. Hay muchas gentes alrededor de Roma buscando escuchar palabras que vengan a transformar vidas. Las radiofusoras voltearon sus ojos a Jerusalén para decir: ¿dónde estuvo Jesucristo? ¿Por dónde caminó Jesús? ¿Dónde fue martirizado? ¿Dónde fue crucificado? Pero también de dónde resucitó. Y eso, hermano, nos ayuda a compartir el evangelio. Nosotros, estando en casa, estamos siendo evangelizados a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que tenemos que nosotros testificar: que Jesucristo nació, que Jesucristo creció, que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, pero resucitó para darnos vida eterna y para prepararnos un lugar allá en el cielo con Él. Y esa es la esperanza tuya y mía, hermano, de que estaremos en el lugar en donde Él fue a preparar morada para ti y para mí. No hay cosa más importante para los hijos de Dios que reconocer que tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo que venció la muerte, a un Cristo que fue al infierno y libertó a los que estaban en ese tiempo ahí, pero a un Cristo que nos ha dado vida en su nombre. Pero yo quisiera que viéramos las actitudes que trajo en la vida de aquellos que creían en Jesús cuando escucharon que resucitó. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, rápidamente. Jesucristo padeció por nuestros pecados hasta la muerte, y muerte de cruz. Estaba mi familia y yo viendo la película El Cristo,
que la dieron el viernes en tele. Y estábamos entretenidos, mis hijos estaban entusiasmados viéndola, entendiendo un poco más del amor de Jesús. Porque esa película lleva un mensaje de pasión y de amor. Y lo más maravilloso es cuando resucita, cuando la tumba está vacía, cuando esos lienzos quedaron sueltos. Y nosotros, esa es nuestra victoria. Pero esa película quedó ahí donde Jesucristo resucitó, pero le falta. Y hoy quiero dar la continuación de la película. ¿Sí? Vámonos a Juan 20. Y yo quiero que vean ustedes las actitudes de aquellas personas que conocieron a Cristo, de aquellas personas que anduvieron con Jesucristo, de aquellos que vieron milagros, de aquellos que escucharon la palabra de vida, de aquellos que estuvieron presentes cuando hubo milagros de la multiplicación de los alimentos, cuando hubo milagros de resucitar muertos, cuando hubo milagros que la gente veía, que la gente era testigo de lo que Jesús estaba haciendo. Pero ¿qué sucedió cuando se enteraron de que Cristo murió? Pero ¿cuál fue la actitud de estas personas cuando escucharon que el Cristo había resucitado? ¿Les parece si empezamos? Dice el verso 1 del capítulo 20: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí tenemos a María Magdalena. Fue temprano a ungir el cuerpo de Cristo. Fue temprano a cumplir con esa tradición de ellos respecto a los muertos. Pero al llegar y ver la tumba abierta, ella tuvo incertidumbre. Ella no se acordaba de las palabras que Cristo había dicho que él iba a resucitar. Y ante esa incertidumbre, ella lo que hizo fue corrió hacia los apóstoles, sí, Pedro y Juan, y al escuchar este mensaje de que el cuerpo de Cristo no estaba, y al ver la incertidumbre de María Magdalena, Pedro y Juan se quedaron sorprendidos, pero reaccionaron y fueron corriendo a la tumba. Los dos salieron corriendo a ver qué había acontecido en el sepulcro. Pero Juan fue más veloz y llegó y se quedó a la entrada y vio los lienzos del cuerpo de Cristo ahí puestos donde debería estar el cuerpo de Cristo. Pero entró Pedro y revisó todo el lugar. Pero el discípulo amado, cuando entró, él tuvo una actitud y creyó. ¿En qué creyó? Creyó en la resurrección de Jesucristo. Lo maravilloso es lo que dice el texto 7, dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto significa que Jesús, cuando resucitó, tuvo el tiempo para envolver el sudario
y ponerlo en un lugar aparte para testificar que Él había resucitado, que Él había vencido a la muerte, que a Él no lo retuvo la muerte, porque cuando Él iba a ser crucificado, Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por vosotros, y tengo poder para darla, y tengo poder para volverla a tomar, porque Él era el Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos a una María Magdalena confundida. Aquí tenemos a discípulos sorprendidos porque estaban atónitos ante la expectativa de la resurrección de Jesucristo. Se fueron los discípulos, pero María Magdalena seguía con esa incertidumbre y estaba llorando. Y miren lo que dice el verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando se fueron los apóstoles y dejaron la cueva, dejaron el sepulcro, dejaron ese lugar donde habían puesto el cuerpo de Cristo, María Magdalena se quedó ahí llorando. Se quedó inquieta preguntándose: ¿dónde quedó el cuerpo de mi Señor? Pero la misericordia de Dios fue que al levantar la vista para dirigir sus ojos hacia el interior de la cueva, y vio 2 ángeles que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Cristo. Pero de repente volvió a ver, ya era otra persona la que estaba ahí. Y entonces Jesús le habló por su nombre y ella conoció la voz y creyó. Y Jesús le dijo: no me toques. Ya ven cómo son las mujeres entusiastas. Lo quieren abrazar y quieren besar. Y dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María Magdalena se dispuso a ir otra vez con los discípulos a decirles que había visto ¿a quién? Al Señor resucitado, y que les mandó un mensaje. Y el mensaje para ustedes hoy es: Jesús fue a preparar morada para nosotros, porque donde Él está quiere que nosotros estemos. Pero tenemos que creer en el resucitado, tenemos que creer en el que venció la muerte, tenemos que creer que para Él no hay nada imposible, porque somos llamados más que vencedores si permanecemos en su voluntad, si permanecemos en su camino. Entonces estaremos disfrutando en la morada celestial, porque Él resucitó de entre los muertos. La victoria nuestra no solo que es que Jesucristo haya muerto en una cruz, no solo que Jesucristo le hayan coronado de manera perversa, sino que nuestra victoria está en que la muerte no lo venció, sino que Él tomó la vida y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que caminemos en justicia, para que caminemos en amor
Y para que seamos libres, que la vergüenza, que el temor, que el odio, que la falta de comprensión no amargue tu vida, sino que seamos libres en el amor de Jesucristo. Hay tanta gente que amar, hermano. Hay tanta gente que necesita palabras de aliento. Y tú tienes la autoridad y el amor de Jesús para derramar ese amor en aquellos que les hace falta. Y aquí tenemos la actitud de María Magdalena hoy, que había visto al Cristo resucitado, contenta, va y les testifica a los discípulos y le dice: he visto al Señor. Pero miren lo que sucede con los discípulos. Seguimos en el texto 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por miedo a quién? A los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Gracias, varón. Y a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aquí tenemos a todos los discípulos reunidos por temor. Después de toda la revuelta que se había hecho con el juicio, la crucificación, y hoy el cuerpo perdido de Jesucristo, estaban temerosos de que los judíos fueran a apresarlos para acabar con esta secta que se estaba levantando. Pero ahí, en sus temores, ahí en sus necesidades, se aparece Jesucristo y te dice: paz a vosotros. Ahí en la circunstancia difícil, Cristo se aparece en tu vida y te dice: paz a vosotros. Y se mostró en su señorío y dijo: aquí estoy, y mostró sus heridas. Y eso fortaleció la esperanza de los discípulos. Y sopló sobre ellos espíritu de esperanza, y el Espíritu Santo vino y les trajo regocijo. Y estos discípulos estaban contentos de haber visto con sus ojos al resucitado, al Cristo. Pero Cristo no fue la única persona que resucitó. En su caminar, en su ministerio, ¿a cuánto resucitó a Cristo? ¿A Lázaro? ¿A la hija de Jairo? ¿A la hija de la viuda o de la anciana que iban a sepultar? ¿Quién fue quien oró por aquel discípulo que se cayó y que oró por él para que tuviera vida otra vez? ¿Quién oró por Dorcas, que estaba muerta? Ellos fueron resucitados, pero ellos tendrían que ver muerte física. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que resucitó, y como Él venció la muerte, se fue directo al cielo para preparar lugar para ti y para mí. Él no ha sido vencido por la muerte. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo para que mi hijo camine derecho, para que mi hija tome decisiones sabias, para que mis hijos caminen acorde al corazón de su pueblo, al corazón del Dios que ama a su pueblo. Necesitamos escuchar más la voz de Dios y menos los pensamientos y sentimientos que a veces nos desvían del propósito de Dios. Y estaban todos los discípulos ahí contentos porque el Cristo, su Señor, se había manifestado. Había alegría, había fe, había esperanza. Esa es la actitud de ellos. Pero ¿qué pasó con este apóstol que no estaba? Este apóstol que vio los milagros. Este apóstol que vio la multiplicación de los alimentos. Este apóstol que vio los leprosos que le pidieron misericordia y que Jesucristo los mandó al templo y que en el trayecto fueron sanos, pero uno regresó.
a dar gracias. Este apóstol miró cuando Jesucristo fue bautizado y fue levantado, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué pasó con la fe de Tomás? ¿Por qué no creyó en la resurrección? La incredulidad se reflejó en la vida de él. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, cuando estamos atravesando por momentos difíciles, hacemos un lado la palabra de Dios y empezamos a tratar de resolver los problemas a nuestro leal saber y entender. Y lo que caminamos en la voluntad de Dios, los milagros, la reconciliación, la sanidad, de repente todo lo hacemos a un lado porque queremos vivir en este momento esa circunstancia como yo la entiendo, como yo la comprendo. Pero miramos lo que sucedió aquí con Tomás en el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Por qué son tan insistentes que las puertas están cerradas? ¿Entró por una ventana? ¿Entró por el techo? Es otro milagro. El Señor entró en un lugar que estaba cerrado. Y dice el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La actitud de incredulidad de muchos ante la resurrección de Jesucristo. Nuestra esperanza está en que cuando nosotros muramos, tenemos acceso directo al Padre por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos el boleto y la llave, que es Jesucristo. Pero cuando nosotros compartimos, tenemos que hablar no solamente de su amor, de su compasión, de su misericordia, sino tenemos que hablar de su poder y la resurrección de Él. Tenemos que testificar que nuestra esperanza está en el Hijo de Dios, que vino y compartió la palabra, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esperándonos, intercediendo por ti. Que no desmaye tu fe, que no te desalientes, que el tiempo de prueba es un tiempo de crecimiento. Pero necesitamos compartir la resurrección de Jesucristo. Es tan pocas las iglesias que hablan de la importancia de la resurrección de Cristo. Hablan de muchas virtudes, pero no hablan del señorío y del poder de Él. Y mira la importancia, como dice Romanos 10 del 9 al 10. Vámonos rápidamente. Romanos 10 del 9 al 10. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Tenemos que creer en el Cristo resucitado. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en esta cita bíblica habla la urgencia de creer que Cristo fue levantado de los muertos, y eso nos dará la salvación. La resurrección de Cristo tiene que ser creída para salvación.
Todo aquel que crea en Cristo Jesús, tenemos que creer que Él resucitó. Thomas Jefferson, que fue un asambleísta de los Estados Unidos, él creía en Jesucristo. Él creía en la Biblia, pero no creía en milagros. Por lo tanto, él hizo una Biblia en donde redactó los evangelios, pero omitía todos los milagros de los que habla la Biblia. Y cuando llegó al evento en donde Cristo fue crucificado y fue sepultado, él ahí dio por concluido el evangelio. Y elaboró esa Biblia, la cual se conoce como la Biblia de los principios morales de Thomas Jefferson. Pero el cristianismo nuestro no quedó con un Cristo sepultado. El cristianismo nuestro es victorioso porque el Cristo resucitó y venció la muerte. Cristo venció tus problemas, Cristo venció tus dudas, Cristo pagó las rebeldías, Cristo sanó nuestras enfermedades en Él cuando resucitó. Pero antes de morir dijo: consumado es, todo está pagado, yo lo pagué. Hoy al resucitar nos toma como familia y dice: hoy ustedes tienen autoridad y mayores cosas van a hacer si creen en mí. Si creen en mí. Y necesitamos predicar el Cristo que resucitó. Otras religiones tienen a sus profetas ahí muertos. Otras religiones tienen a sus fundadores ahí y van y les adoran. Pero nosotros tenemos a nuestro Cristo sentado a la diestra del Padre, dándonos poder, ayudándonos, intercediendo para que nosotros caminemos en santidad, en esperanza, pero en victoria. Necesitamos caminar en esa esperanza, necesitamos guardarnos en santidad y necesitamos permanecer fieles en que Él es poderoso para socorrernos en toda circunstancia. Mi hermano, Él te dice hoy: paz a vosotros. Él te dice hoy: paz a vosotros, porque he ido a preparar morada a los cielos, porque donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. La resurrección de Cristo es un hecho totalmente cierto. La resurrección es el tema central del evangelio, porque muchos son los que dieron testimonio de la existencia de la resurrección de Jesús. Y si nos vamos a 1 Corintios 15 del 3 en adelante, leamos lo que Pablo escribe a la iglesia de Corintios. ¿Pero por qué Corintios? ¿Por qué le tiene que hablar de la resurrección de los muertos? Porque la iglesia que está en Corintios creía en milagros, pero no creía en la resurrección del cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos a Pablo hablando, testificando del poder y de la resurrección de Jesús. ¿Ya lo tenemos? 1 Corintios 15 del 13 en adelante. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuántas personas vieron la resurrección de Cristo? Muchas, muchas. Pero Pablo tenía que escribir en específico a esta iglesia de Corintio, porque no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo es el tema central del evangelio. En esta semana hemos tenido la oportunidad de reflexionar en los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, hoy termina toda esta reflexión con la más grande celebración de que la fe cristiana puede disfrutar: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo eran
parte del plan eterno de Dios. Estaba escrito que era necesario que muriera nuestro Salvador para poder tener un acceso al Padre. Era necesario que se derramara la sangre de nuestro Salvador para poder ser expiados nuestros pecados. Pero también estaba establecido que Él sería el camino que nos llevaría a nuestra relación con el Padre, pero necesitaba resucitar de entre los muertos. En Isaías 53, del 5 al 12, la palabra de Dios establece que Él fue condenado, que Él fue llevado como oveja al matadero, pero que en Él fueron llevados todos nuestros prejuicios, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeldías, todas nuestras enfermedades. Cuando Él murió en la cruz, pagado fue el precio. Y hoy tenemos nosotros que caminar en esa libertad y en esa esperanza. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento tan cierto que cuando Él venga por nosotros lo veremos tal cual es. Pero aquellos hermanos o aquella gente que no cree en la resurrección de los muertos, pero cree en un Cristo sin poder, vana es su fe, dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 15:13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo dice: Cristo resucitó, nuestra fe es viable, nosotros tenemos un fundamento por el cual podemos testificar y seguir creyendo que tenemos vida después de este tiempo aquí en esta tierra. Y en ello nos gozamos, que hoy Jesucristo vive y vive en nuestras vidas, pero que un día lo vamos a ver allá, en el lugar donde Él nos ha preparado. Nosotros tenemos que tener esa fe que espera en Él. Nuestra fe descansa en un fundamento sólido que se llama Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy es muy cierto lo que los creyentes de antaño nos dejaron en el mensaje: no está aquí, pues ha resucitado. Es un mensaje de confianza para nuestras convicciones. Estad firmes y constantes. Es un mensaje para no bajar la guardia, creciendo siempre. Y es un mensaje que le da sentido a nuestro diario vivir, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos nosotros seguir caminando, creyendo en la autoría, en el poder y en el señorío del Cristo resucitado. Y hoy te dice Él: la paz sea con vosotros. Esa paz que nos va a ayudar a cruzar por tormentas, esa paz que nos va a ayudar a estar firmes cuando todos estén en contra, esa paz que Él nos ha dicho, que Él nos ha dejado. Pero nosotros necesitamos estar fieles a la palabra que Él nos ha enseñado. Mi hermano, hoy es tiempo de venir a cuentas. Hoy es tiempo de regocijarnos en que Cristo resucitó. Pero su resurrección es con el único propósito de apartarnos lugar para que estemos con Él por toda la eternidad. Pero tienes que creer en Jesús. Tienes que testificar a Jesús y tienes que dar testimonio con tu estilo de vida de que eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Que cada día la gente pueda detectar en ti al Cristo resucitado. Al Cristo que tiene poder y al Cristo que tiene autoridad. Así que vamos a ponernos de pie.
Vamos a poner de pie y vamos a creer que Jesús está obrando a favor de nuestras vidas ahí donde está en la diestra del Padre. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y le pedimos que esa paz que Él nos dejó en su palabra sea obrando en nuestras vidas? Amado Padre, te damos gracias por haber resucitado, Padre, por tener un lugar preparado para nosotros. Gracias, Señor. Que ese caudal de ríos de agua viva fluya en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque eres vencedor, Padre, porque eres nuestra esperanza y nuestra victoria, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Sea toda la gloria para ti, Padre, y sea toda la honra, Señor. Gracias, Salvador. En el nombre de Jesús, llénanos de ti, Padre. Satúranos con tu presencia, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias por ser Dios de libertad, Padre. Gracias por ser Dios de libertad, Padre. Gracias por ser Dios de libertad. En el nombre de Jesús, gracias. Recibe la adoración, Padre, de tu iglesia. Recibe la adoración de tu pueblo que te ama, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por ser un Dios de vida, Padre. Te damos gracias por ser un Dios restaurador. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti, amado Padre. En el nombre de Jesús. Que nuestra expectativa sea de gratitud, sea de adoración y alabanza siempre, Padre, porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias. Aleluya. Aleluya, Señor, gracias. Bendito tu nombre. Gloria a ti, Rey de Reyes. Gracias por resucitar. Gracias por darnos vida, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor. Si en esta mañana tú necesitas reconciliarte con Cristo, aquí van a estar unos consejeros. Si tú en esta mañana no tienes al Cristo resucitado en tu vida, ¿por qué no pasas? ¿Por qué no dejas que Jesucristo entre en tu vida y en tu corazón y te liberte de toda atadura, de falta de perdón, de falta de amor, de paz? ¿Por qué no dejas que Cristo Jesús entre en tu vida? Date la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu Dios. Ven, Él te ama y está con sus brazos abiertos para hacer el milagro que tú tanto ocupas. Gracias, Jesús. Entrégale tus cargas, entrégale tus problemas, recíbele como tu Dios y como tu Salvador, porque Él puede cambiar toda tu vida y hacerte plenamente feliz. Solamente Él tiene palabra de vida. ¿Por qué no te acercas? Deja que Jesús cambie tu vida y tu corazón. Hoy es el día que Cristo venga y transforme tu interior. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. No dejes pasar este tiempo. Reconcíliate con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Reconcíliate con nuestro Salvador, porque Él te ama y Él quiere perdonar tus pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.